¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen de la lección número 10, una forma apasionada de participar para este sábado 5 de septiembre. Vamos a la primera parte, que es el motiva. Cuando observamos, por ejemplo, aquí, el sistema respiratorio está compuesto por diversos órganos. Los órganos están compuestos por células. La lección menciona algo muy interesante al respecto y nos dice que cada función corporal está organizada en un sistema muy unido que trabaja en conjunto hacia un objetivo común. Así como el sistema respiratorio, el sistema digestivo, están unidos, trabajan los órganos con un objetivo en común. De la misma manera tienen que trabajar la iglesia y los grupos pequeños, tienen que estar unidos, pero no solamente unidos, sino que tienen que tener un propósito, tienen que tener una meta. Y durante esta semana hemos hablado de los grupos pequeños. Vamos a la parte del Explora y aquí encontramos el verso de memoria que se encuentra en Mateo 9, 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hemos dividido el contenido de la lección de esta semana en 3 puntos, ¿ok? Vamos a ir al primer punto, que tiene que ver con el origen de los grupos pequeños. ¿Dónde surgieron los grupos pequeños? ¿A quién se le ocurrió? ¿De dónde obtenemos un modelo de los grupos pequeños? Vamos a ver a continuación. En primer lugar, cuando observamos el Génesis, en Génesis capítulo 1, versículo 26, al describir la creación encontramos lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si hay un modelo para saber cómo trabajar en grupo, en armonía y en propósito, es el modelo de la Trinidad. El primer grupo pequeño, con un propósito, con una armonía, y lo encontramos de Génesis, Apocalipsis. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo trabajando en armonía para salvación del ser humano. No solamente encontramos en el modelo de la deidad, sino que también lo encontramos en una situación bastante particular que Moisés vivió en el desierto. Nos cuenta la historia en Éxodo 18 que Moisés tenía muchas personas que atender, más Jetro, su suegro, le dio un consejo para saber administrar. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Entonces escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Si queremos liderar, tenemos que delegar. Entre mayor sea el grupo, menos va a ser la calidad de atención. Por lo tanto, el principio era claro: háganse grupos pequeños donde se pueda atender y cada uno pueda recibir la atención que necesita y el líder pueda llegar a su vez a todos. Esto lo encontramos en la experiencia de Moisés, pero no solamente es una experiencia que vio Moisés, sino lo encontramos en otros pasajes de la Biblia. Y respondiendo a la pregunta, entonces, ¿de dónde origina esta idea de trabajar en grupo pequeño? Hay una cita de Servicio Cristiano, página 92, que nos dice lo siguiente: la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. En otras palabras, la idea, el plan de trabajar en grupos pequeños no es un invento humano o algún voto que la iglesia se reunió y vio que este plan era interesante. No, es de origen divino. El Señor mostró que esta es la manera en que podemos llegar mejor a las personas, la manera en que se administra mejor la grey y una manera muy eficiente de evangelizar y de compartir el evangelio. Vamos al segundo punto que hemos subrayado en esta semana, que tiene que ver, y ahora, si estoy en un grupo pequeño, ¿qué hacer en un grupo pequeño? Porque hay muchos grupos pequeños. Hoy día, cuando hablamos de grupos pequeños, fuera de la iglesia, la gente utiliza eso para hacer grupo de trabajo, grupo, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer en un grupo pequeño? ¿Qué me enseña la Biblia que yo debo hacer en el grupo pequeño? Mira, número 1, nos enseña Hechos capítulo 12, versículo 12, lo siguiente. Dice la palabra de Dios: llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Una de las actividades que tiene que hacer el grupo pequeño es orar. Necesita tener ese espacio de oración, que se motiven juntos orando. El grupo pequeño de Cristo, usted recordará,
antes de que el Espíritu Santo descienda, ellos estaban reunidos, orando, y luego descendió el Espíritu Santo y los bautizó con el poder para cumplir la gran comisión. Ahora, una de las actividades principales es el espacio que dediquemos en el grupo pequeño para orar y promover la oración. Otra actividad que nosotros tenemos que realizar en el grupo pequeño es la siguiente. Al leer Hechos capítulo 20, verso 32, leemos lo siguiente. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Así que en grupo pequeño, este libro tiene que estar abierto, no puede estar cerrado. Hay espacio para conversar, confraternizar, pero todo tiene que ser en torno a la palabra de Dios. Un grupo pequeño que no ora, terrible. Un grupo pequeño que no lee la Biblia, mucho peor. Entonces, tiene que haber, número uno, oración. Tiene que haber estudio de calidad de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, el grupo pequeño también está hecho para servir. En Hechos capítulo 16, versículo 40, encontramos: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces, la obra de consolación, de servicio, de atender las necesidades, es una obra de los grupos pequeños. Los grupos pequeños no son personas que se reúnen y se aíslan de la sociedad, sino son personas que se reúnen para ver cómo llegar a la sociedad, cómo servir al semejante y al mismo tiempo compartir el evangelio. Pero ¿cuál será el propósito de los grupos pequeños? Y aquí este es el tercer punto. El propósito del grupo pequeño es presentar a Cristo. Ahora, cuando Cristo formó su grupo pequeño, aquí encontramos dos principios muy importantes. En Marcos 3, 13 y 14 nos dice lo siguiente: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y subrayamos dos elementos muy importantes. En primer lugar, para que estuviesen con él, para que ellos tengan una comunión sincera, personal, íntima con el Señor, y para enviarlos a predicar a todo el mundo. Ahora, esto es muy interesante. El grupo pequeño tiene que fomentar la comunión, porque esa es la base de la misión, pero también tiene que preparar y tiene que cumplir la misión. Como lo dice Hechos 5:42, aquí leemos lo siguiente: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué lindo. El ministerio de predicación no solamente era evangelismo público, sino que también evangelismo personal, y en las casas, en los grupos pequeños, era una buena oportunidad para presentar al Salvador del mundo. Así que el propósito del grupo pequeño es fortalecer la comunión de la iglesia y enviar a cumplir la misión. ¿Ok? Muy bien, vamos a la tercera parte del ciclo del aprendizaje, que tiene que ver con algunas preguntas de reflexión. En realidad, dos preguntas. La primera pregunta es: hay muchos tipos de grupos pequeños. Hoy día tú vas a encontrar este concepto en universidades, en empresas, en diferentes lugares de organizar grupos, proyectos, etc. Entonces, ¿qué tiene de particular un grupo pequeño cristiano? ¿Cuál es la diferencia entre un grupo pequeño en la iglesia y un grupo pequeño de jóvenes que se reúnen a hacer un proyecto, un trabajo, o de una empresa, o de un equipo para entrenar, etcétera? ¿Cuál es la diferencia de un grupo pequeño cristiano? Vamos a marcar ahí la respuesta, ¿verdad? Segunda pregunta: ¿por qué formó Jesús un grupo pequeño durante su ministerio terrenal? ¿Por qué Cristo no hizo su ministerio solo, no? Al final alguien diría: se hubiera ahorrado tanto problema y tiempo, porque los discípulos eran personas de corazón bastante duro en realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué Cristo formó un grupo pequeño? ¿Cuál fue el propósito de tener un grupo pequeño al cual ministrar y caminar con ellos a lo largo de su ministerio terrenal? Puedas tú responder y compartir en clase. Y finalmente vamos al cuarto punto del ciclo del aprendizaje, que tiene que ver con el CREA. Aquí vienen los desafíos, ¿no? El primer desafío: vamos a orar, pero ora por los integrantes de tu grupo pequeño. Haz tu lista de oración, colócalos un día cada uno. Vas a motivar para que el grupo pequeño tenga poder y avance
vamos a orar por los integrantes de nuestro grupo pequeño. En segundo lugar, dedica tiempo de calidad al estudio de la palabra de Dios en tu grupo pequeño, que sea un espacio que no sea parte del programa, sino que sea vivo, un momento rico, que haya esa conversación, esa discusión sana, ¿no? De compartir la palabra de Dios, que sea el alimento principal. Y número 3, planifica, ¿no? Crea acciones de servicio. Puedes hacer un kilo misionero para personas necesitadas, puedan donar ropa o alguna actividad de alcance social y misionero. Que tu grupo pequeño despierte y comience a trabajar y vas a ver qué grandes bendiciones van a llegar para ti y para la iglesia, y bendiciones para los demás, porque cuando una persona conoce a Cristo, pues es la mayor bendición que pueda recibir. Así que a reactivar esos grupos pequeños que tal vez no han estado muy conectados, a seguir motivando a aquellos grupos que están ahí, ¿no? Avanzando. Y si no tienes un grupo pequeño, puedes contactarte con tu director del ministerio personal con el deseo o de organizar un grupo pequeño o de afiliarte a algún grupo pequeño, pero no puedes estar sin grupo pequeño, tienes que participar. Yo te animo a que puedas fortalecer tu grupo pequeño, que puedas orar por tu grupo pequeño y que puedas motivar a cumplir la misión dentro de tu grupo pequeño. Que el Señor te bendiga, que tengamos un hermoso sábado y que podamos disfrutar, ¿no?, de esta forma apasionada de participar en pequeños grupos. Que el Señor te bendiga. Un feliz sábado.